¿Cómo funcionan realmente los baños de los aviones? La historia completa. El mito más popular de la aviación. Mucha gente sigue creyendo, incluso hoy en día, que los retretes de los aviones funcionan de la manera más sencilla posible. Presionas un botón y todo desaparece directamente hacia el cielo. Suena completamente lógico si no lo piensas demasiado. Estás a 10.000 metros de altura, sobrevolando océanos y montañas. ¿A dónde más podría ir todo eso? El exterior está justo ahí, y parece la solución más obvia del mundo. Pero si eso fuera cierto, vivir bajo las rutas aéreas sería una experiencia radicalmente distinta y bastante desagradable. Las ciudades enteras situadas bajo los grandes corredores aéreos sufrirían consecuencias que nadie querría imaginar. Desde el punto de vista de la seguridad, del medio ambiente y de la aerodinámica misma, liberar residuos al exterior durante el vuelo sería un problema gravísimo. Afectaría la estabilidad de la aeronave, contaminaría la atmósfera y crearía riesgos reales para las personas en tierra. En realidad, un baño de avión no es simplemente un agujero hacia el exterior. Es uno de los sistemas más inteligentemente diseñados de toda la ingeniería aeronáutica. Un conjunto sofisticado de válvulas, depósitos presurizados, sensores electrónicos, tuberías calefactadas y mecanismos de control de presión que trabajan en perfecta sincronía a temperaturas de 50 grados bajo cero y a presiones que serían letales para cualquier ser humano sin protección. Sin embargo, no siempre fue así. Para entender cómo llegamos hasta aquí, es necesario hacer un viaje al pasado y recorrer toda la historia de uno de los problemas más peculiares que ha tenido que resolver la industria de la aviación. Los primeros tiempos, cuando volar era una aventura incómoda. En los albores de la aviación, a principios del siglo XX, la comodidad de los pasajeros sencillamente no era una prioridad para nadie. Las aeronaves eran pequeñas, ruidosas, frías y tremendamente inestables. Los vuelos duraban muy poco tiempo porque la tecnología no permitía otra cosa, y los baños eran un lujo que nadie había considerado necesario incluir en un diseño ya de por sí extremadamente limitado en espacio y peso. Si necesitabas ir al servicio durante uno de aquellos vuelos, la respuesta era simple y brutal. Aguantabas, no había alternativa. Los primeros pasajeros de la aviación comercial eran en su mayoría hombres de negocios acostumbrados a cierto nivel de incomodidad, y los vuelos rara vez superaban la hora de duración. La situación era tolerable, aunque no precisamente agradable. Pero a medida que la aviación fue evolucionando durante las décadas de los 20 y los 30, esa ecuación comenzó a cambiar de manera radical. Los aviones se hicieron más grandes, los motores mejoraron, las rutas se extendieron. Los vuelos transatlánticos comenzaron a volverse una realidad tangible, primero con los grandes hidroaviones y más tarde con los aviones de pasajeros convencionales. De repente, aguantarse dejó de ser una opción realista. Un vuelo de 12 o 15 horas sin acceso a ningún tipo de servicio no era solo incómodo, era insostenible. La aviación comercial se enfrentaba a su primer gran desafío sanitario, y las soluciones que aparecieron en un primer momento fueron tan primitivas que hoy resultan casi difíciles de creer. La era de los cubos, ingeniería en su mínima expresión. Las primeras soluciones que aparecieron para resolver el problema de los baños a bordo fueron tan básicas como cabe imaginar. Cubos. Literalmente, cubos de metal o madera colocados en algún rincón discreto de la aeronave, habitualmente separados del resto de los pasajeros por una simple cortina o una mampara de madera. Desde el punto de vista de la ingeniería pura, no hay nada más simple. Un cubo no tiene partes móviles, no requiere mantenimiento especializado, no añade sistemas complejos a la aeronave y pesa muy poco. Para los ingenieros de la época, que tenían que calcular hasta el último gramo del avión, era una solución que al menos no creaba problemas estructurales. Pero en términos de higiene, comodidad y seguridad, era un desastre en potencia. Las turbulencias, que en aquella época eran mucho más frecuentes e intensas, debido a la menor altitud de vuelo y a la ausencia de los sistemas meteorológicos modernos, convertían el simple acto de usar un cubo en una tarea que requería equilibrio acrobático y una dosis considerable de valentía. Los errores eran inevitables, y las consecuencias de esos errores en un espacio cerrado y reducido eran exactamente las que cualquiera puede imaginar. Los olores se acumulaban, la higiene era mínima, y el personal de a bordo, que en aquella época estaba comenzando a profesionalizarse,
tenía que gestionar esas situaciones sin ningún tipo de protocolo establecido ni equipamiento adecuado. Quedó claro con rapidez que si la aviación quería transformarse en una industria de masas, si quería atraer no solo a hombres de negocios curtidos, sino también a familias, turistas y pasajeros de todo tipo, necesitaba una solución digna e integrada en el propio diseño de la aeronave. El inodoro de gravedad, elegante en su simplicidad. La primera solución de ingeniería real y propiamente integrada fue el retrete de gravedad. La idea era, en su concepción, sorprendentemente elegante. El inodoro estaba conectado directamente a una válvula instalada en el fuselaje del avión. El pasajero tiraba de una palanca. La válvula se abría brevemente y todo era expulsado al exterior, directamente hacia la corriente de aire que pasaba a gran velocidad por debajo del avión. Sin bombas, sin depósitos, sin sistemas de presurización. Solo la gravedad y el flujo de aire, haciendo el trabajo de manera automática y sin necesidad de ninguna fuente de energía adicional. Para los ingenieros de la época, esto era casi perfecto. El sistema era extraordinariamente ligero. Tenía muy pocas partes móviles, lo que significaba muy pocas cosas que podían romperse o fallar. Era fácil de mantener y de limpiar, y su funcionamiento era completamente pasivo. No consumía energía eléctrica ni hidráulica del avión. A los pasajeros tampoco les disgustaba especialmente. El flujo de aire exterior, que a las velocidades de crucero de aquellos aviones era bastante intenso, se llevaba los olores casi de inmediato. Comparado con los cubos de la generación anterior, era un salto cualitativo enorme. Pero este sistema, a pesar de su elegancia conceptual, tenía problemas serios que con el tiempo se fueron haciendo cada vez más evidentes. El más obvio era que la expulsión no siempre era completa ni limpia. El fuselaje del avión, justo alrededor de la válvula de salida, podía acumular residuos que el flujo de aire no había eliminado por completo. Esto creaba problemas de higiene en el exterior de la aeronave, y con el tiempo podía causar corrosión en el aluminio del fuselaje. Además, y esto es quizás lo más importante desde el punto de vista medioambiental y de seguridad, los residuos eran lanzados directamente a la atmósfera durante el vuelo. A las altitudes y velocidades de aquellos aviones, los residuos se dispersaban y se descomponían con relativa rapidez, pero el principio era fundamentalmente problemático. A medida que el tráfico aéreo fue aumentando, la acumulación de este tipo de prácticas comenzó a plantear preguntas serias sobre el impacto medioambiental, la llegada del agua y los nuevos problemas que trajo consigo. Los diseños posteriores comenzaron a incorporar agua para el proceso de lavado, lo que supuso una mejora significativa en términos de higiene y comodidad para el pasajero. Un inodoro con descarga de agua se parecía mucho más a lo que la gente usaba en casa, y eso reducía la incomodidad psicológica asociada al uso del baño en un avión. Sin embargo, este avance trajo consigo un nuevo conjunto de problemas que los ingenieros no habían anticipado completamente. El primero y más fundamental era el peso. En aviación, el peso es absolutamente todo. No es una metáfora ni una exageración. Cada kilogramo adicional que lleva un avión se traduce directamente en más.